¿En qué consiste la atracción de un imperio que hace de sus seguidores ciegos adeptos, mientras que los enemigos lo ven como la encarnación misma del mal? Esta es la pregunta que plantea la historia de los juicios de Nuremberg. En noviembre de 1945, todo el mundo miraba a esta ciudad alemana. Por primera vez en la historia de la humanidad, los responsables políticos y militares de un régimen criminal debían rendir cuentas por sus actos. El Estado de Derecho, según la voluntad expresa de los estadounidenses que llevaban la batuta en este asunto, había de triunfar por encima de la sed de venganza. Así, del 20 de noviembre de 1945 al 1 de octubre del 46 se reúnen en el Palacio de Justicia, el Tribunal Militar Internacional. La reciente película se basa en el testimonio de un psiquiatra, Douglas Kelly, encargado de determinar si los jerarcas nazis eran responsables mentalmente de sus actos. Plantea así la provocadora tesis de que más allá de ideologías, de banderas, de uniformes e incluso del antisemitismo, estaba el culto al líder. La tesis de la película Nuremberg de James Van der Bilt del año 2025 es que todo se explica desde el narcisismo. Así se sostiene un poder que provoca tanto fascinación como rechazo. Así se inicia la película. ¿El juez Jackson? Depende de si tiene una buena razón para aporrear mi puerta a las 3 de la mañana. Han capturado vivo a Hermann Göring. ¿Dónde? En Austria. ¿Qué van a hacer con él? Ahí está el kit de la cuestión. ¿Puedo pasar? No. Es que está lloviendo. Ya lo veo. ¿Le van a fusilar? No, que yo sepa. Inicialmente la idea era fusilarlo. Así es. Churchill y Roosevelt firmaron la orden en persona. Y usted se opuso a ella. Soy juez del Tribunal Supremo. No apruebo ejecutar a alguien sin un juicio. De eso es de lo que vengo a hablarle. No se puede hacer. ¿No dejas de repetir eso? Porque no se puede hacer. Dame una buena razón por la que no. No existe precedente legal para un juicio. No hay una ley internacional en la que basar los cargos. Nadie ha juzgado nunca a un criminal de guerra fuera de la jurisdicción de un país, porque la premisa del derecho internacional es que una nación no puede decirles a los ciudadanos de otra cómo deben comportarse. Sí. Otra cosa sería procesar a esos hombres en un juzgado alemán, pero lo que propones es hacerlo en una especie de limbo legal que no existe, con una jurisprudencia aún no escrita. Y por si no llevas la cuenta, ya van 4 buenas razones por las que no se puede hacer. Voy a ponerte una copa. No quiero una copa. Pues me pongo yo una y a ti otra para aparentar. ¿A quién quieres juzgar? ¿A los comandantes alemanes? ¿A los reclutas? ¿Y qué hay de los jueces que aplicaron las leyes raciales? Evidentemente eso habrá que pensarlo. Y cuando hayas decidido a quiénes vas a juzgar, ¿de qué les vas a acusar? De conspirar para librar una guerra de agresión contra el mundo. ¿Y quieres que Estados Unidos argumente eso como la acusación? ¿Así es? Contra Alemania. Un país que nunca nos ha atacado. Imagina por un momento que sí se pudiera. Robert. ¿No quieres saber cómo lo haría? Tendría que ser una colaboración plenamente internacional. Ya durante la Segunda Guerra Mundial se produjo un acuerdo en Londres el año 45 para definir fundamentos jurídicos para hacer un proceso contra aquellos principales criminales de guerra. También se aclararon la entidad que iba a ser juzgada en los delitos, pero también la lista de máximos responsables de aquellos crímenes. El Consejo de Jueces del Tribunal Militar estaba formado por un representante de cada una de las 4 potencias aliadas vencedoras. Todos ellos contaban a su vez con un suplente. A quien han escuchado ahora en esta escena de la película es, por supuesto, el estadounidense Jackson. Vemos que contaban también a su lado a alguien para poder ocupar su lugar si no podían continuar, y así cada uno de los 4 tenía además una fiscalía propia, con un fiscal general a la cabeza y varios fiscales adjuntos. Se presentaban 4 cargos, como han escuchado: una conspiración contra la paz, un desencadenamiento y desarrollo de una guerra de agresión, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Puesto que Francia y la Unión Soviética habían padecido especialmente la ocupación alemana, ellos se encargaron de los crímenes de guerra y de los de la humanidad.
Y los británicos y estadounidenses lo que se ocupaban era de la conspiración para perpetrar crímenes contra la paz y la planificación de una guerra de agresión. El proceso comenzó el 18 de octubre del año 45, en Berlín, pero se traslada a Nuremberg cuando los estadounidenses empiezan a presionar para que se realice en una zona de ocupación suya. Se trasladan entonces a aquel lugar donde Hitler había celebrado sus congresos. Es allí donde se promulgaron las leyes para la protección de la sangre y el honor alemán. Era un lugar simbólico y allí deciden no celebrar un consejo de guerra como Winston Churchill había propuesto, ni tampoco una farsa judicial al estilo soviético, sino algo que tuviera todo el sentido del Estado de Derecho. El 20 de noviembre de 1945, 20 hombres bajaron en ascensor desde la prisión hasta la sala 600 del Palacio de Justicia de Nuremberg. Habían gobernado Europa durante 12 años. Habían iniciado una guerra que mató a 60 millones de personas y ordenado el exterminio sistemático de otras 6 millones. Esa mañana se sentaron en un banquillo de madera frente a 8 jueces de 4 países distintos y escucharon cómo se leían los cargos contra ellos. Nunca antes había ocurrido algo así. Que los líderes de un Estado fueran juzgados públicamente por los crímenes cometidos en nombre de ese Estado era una idea sin precedentes en el derecho internacional. Winston Churchill quería fusilarlos sin juicio. Stalin había propuesto en Teherán la ejecución sumaria de 50.000 oficiales alemanes. El juez americano Robert H. Jackson, que organizó la acusación, impuso el proceso con un argumento que escandalizó a media profesión jurídica. Si la civilización no era capaz de responder a estos crímenes con la ley, no sobreviviría a su repetición. Había un problema técnico. No existía ninguna norma anterior que tipificara como delito la guerra de agresión ni el exterminio de una población civil. Jackson lo resolvió de un modo radical. Las normas se crearían durante el propio proceso, a partir de los principios generales de la moral internacional. 4 naciones juzgarían en nombre de toda la humanidad. El 20 de noviembre del 45 comienza, por lo tanto, el juicio en Nuremberg. Se celebraba el proceso en 4 idiomas. La empresa de Estados Unidos, la IBM, había proporcionado para el juicio de forma gratuita un dispositivo especial para traducciones simultáneas. Funcionaba de tal forma que un interruptor tenías en el respaldo de cada silla de la sala y se podía escuchar lo que estaban diciendo en inglés, en ruso, en alemán o en francés, usando siempre auriculares, claro. La nueva tecnología falló, como es habitual, durante el pronunciamiento, además de la pena de muerte para el más importante, Hermann Göring. El 1 de octubre del año 46 se colapsa el dispositivo. Pero es curioso que había incluso en la propia sala de audiencias, colgando como si fuera del techo, nidos de golondrina, cabinas de radio, de tal forma que había comentadores que salían al aire directamente, transmitiendo desde el propio lugar de los juicios. Tienen que participar todos los aliados. Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia. No se puede hacer sin los rusos. 4 jueces internacionales. Entonces sería un tribunal. Exacto. El mundo tiene que saber lo que hicieron esos hombres. Es una pesadilla logística. Lo sé. Pero tenemos que hacerlo. La obra de James Van der Bilt, esta última película sobre Nuremberg, es muy interesante porque trata un tiempo como el nuestro, también en que no faltan megalómanos, dirigentes populistas. Intenta explicar el famoso misterio de la atracción que produce Hitler y el nazismo, el fanatismo idolátrico que despierta y que le lleva desde el punto de vista psiquiátrico a producir una tesis que recibirá mucho rechazo incluso en Estados Unidos. Este es el momento también de preámbulo a la aparición de este médico que es convocado para poder mantener en salud mental a los procesados en el momento del juicio. Doctor Kelly, al parecer la Comandancia Central le considera todo un figura de la psiquiatría. Imagino que tendrá alguna pregunta que hacerme. Sí, unas cuantas. Pues vamos a ello.
Se encuentra en una prisión militar secreta que alberga a los miembros que quedan del alto mando nazi. Los gobiernos de Rusia, Francia, Gran Bretaña y el de Estados Unidos están decidiendo si llevar o no a esos hombres a juicio por sus vidas. Usted ha venido aquí para examinar y asegurar la salud mental de los prisioneros si dicho juicio prospera. El suicidio. Ese será el mayor riesgo que corra la mayoría de los prisioneros. Hitler, Goebbels y Himmler ya se han quitado la vida. No podemos permitirnos perder a más. Goebbels y Himmler lo hicieron con esto. Una cápsula de cianuro oculta. Al que más tendrá que vigilar es a Goering. ¿Goering? ¿Se refiere a Hermann Goering? Él mismo. ¿Hermann Goering está aquí? Sargento, ¿es posible que el mayor se haya golpeado en la cabeza de camino a mi oficina? No que yo sepa, señor. Perdón, es que hay mucho que asimilar. Lo entiendo. Asimile rápido. Sí, señor. Cuando se rindió, Goering viajaba con su familia. Llevaba más de $1 millón en moneda alemana y joyas y una gran cantidad de esto. Las hemos enviado a Estados Unidos para que las clasifiquen. Para Codina. Un analgésico muy potente. Me encanta. Dice que es para el corazón. Siento decírselo, pero me parece que le ha dado gato por liebre. Esto no tiene nada que ver con el corazón. Es un opioide. ¿Cuántos comprimidos se toma al día? ¿Sargento? 40, señor. Pues está claro que el Reichsmarschall tiene un problema con las drogas. ¿Dónde está su familia? Han sido liberados y no son de su incumbencia. Su único cometido es evaluar a Goering y a los demás. Eso es todo. Soy un buen médico, pero tratar a todo el alto mando nazi puede que exceda un poco mis capacidades. Créame, mayor, esto no ha sido idea mía. Retírense. 21 de los jerarcas nazis debían comparecer en la sala de audiencias del jurado. Martin Bormann fue juzgado in absentia y también Gustav Kropf, Bohlen y Halbach había quedado en suspenso su juicio por no estar en condiciones de ser juzgado. Otro, Robert Ley, el líder del Frente Alemán del Trabajo, se había colgado en la celda con un jirón de tela antes de iniciar el juicio. Por lo tanto, era muy importante para ellos poder mantener con vida al resto. Lo que quedaba pendiente era el proceso contra lo que llamaban Goering y sus compañeros, ya que la figura que destacaba era sin duda la de él. Ante la ausencia del principal responsable, que era Adolf Hitler, y de sus dos asistentes más importantes, Joseph Goebbels y Heinrich Himmler, se trataba, por lo tanto, de poder juzgar al único que quedaba superviviente. El 7 de mayo de 1945, Alemania firmó su rendición incondicional en Reims. 3 días después, el 10 de mayo, el Feldmarschall Wilhelm Keitel repitió la firma en Berlín ante los representantes soviéticos. La guerra en Europa había terminado. Las listas de búsqueda elaboradas por los servicios de contraespionaje aliados, con fotografías y fichas de datos de cada objetivo, pasaron de ser un ejercicio de planificación a una orden de operaciones activa. Pero 2 de los nombres que debían ocupar los asientos de mayor relevancia en el futuro banquillo ya no existían. Adolf Hitler había muerto el 30 de abril de 1945 en el búnker de la Cancillería de Berlín. Joseph Goebbels, ministro de propaganda del Reich, cayó al día siguiente junto a su esposa. Los soviéticos presentaron el cadáver carbonizado de Goebbels como prueba fotográfica. De Hitler no hubo cadáver verificable durante décadas. 2 nombres de la lista, sin embargo, ya estaban en manos aliadas antes de que terminara la guerra. Rudolf Hess, el antiguo número 2 del partido nazi, llevaba 4 años como prisionero en Gran Bretaña desde aquel vuelo solitario del 10 de mayo de 1941, en el que aterrizó en Escocia para lo que él describía como una misión de paz personal. Hitler, al enterarse, dictaminó que Hess estaba loco. La misión no sirvió para nada. Hess permaneció bajo custodia británica en distintas instalaciones hasta el 8 de octubre de 1945, cuando fue trasladado en avión a Nuremberg. Es curiosa la perplejidad que sigue despertando el nazismo. Recientemente ha habido 4 importantes ensayos que se han publicado también en nuestro idioma sobre este tema. Tras el seminal estudio que hizo un holandés que se llama Frank de Kotter, Dictadores lleva el título, el culto a la personalidad en el siglo XX, buscan el denominador común de los tiranos. Así, el año 2005 se ha traducido una obra alemana de Volker Ullrich sobre cómo acaba la democracia en Alemania
en apenas 30 días. Se titula El fracaso de la República de Weimar y sigue la línea también de otro libro anterior que había hecho sobre el ascenso de Hitler al poder, Timothy Ryback. Finalmente se une también otros 2 volúmenes a esta gran curiosidad que hay sobre lo que ocurrió realmente en Alemania en aquellos días. Lorenz Ries entra en la mente nazi, en un libro que busca también entrar particularmente en la psicología que llevó a todo este fenómeno y que luego también produce el exilio que ha estudiado Uwe Wittstock de muchos pensadores germanos, también a otros países. Finalmente es una obra también la que se ha publicado sobre los corresponsales y escritores que daban los informes y las crónicas del juicio. Se llama El castillo de los escritores y es obra de un alemán que había hecho una biografía de Cervantes, nada menos, Uwe Neumann, y describe cómo en el palacio que habían confiscado de la familia de los fabricantes de los famosos lápices Faber-Castell, instalan a todo un grupo numerosísimo de figuras claves de la literatura y del periodismo, que incluían desde John Dos Passos, Martha Gellhorn, Augusto Roa Bastos, Victoria Ocampo, Eric Kastner. Hay prácticamente un listado de todo el quién es quién de la literatura y la escritura de aquella época, todos juntos en un pequeño espacio, amontonados, conviviendo durante todo este largo periodo de tiempo. Cada prisionero tenía asignado un guardián personal que lo seguía discretamente. El de Göring era un sargento de origen griego al que todos llamaban Phil. El mariscal del Reich fue sometido de inmediato a una rigurosa desintoxicación de los opiáceos. Llevaba años tomando dosis masivas de dihidrocodeína, un analgésico sintético que le habían recetado inicialmente después de que en 1923 fuera herido de gravedad durante el fallido putsch de la cervecería de Múnich y cuya dependencia fue creciendo hasta consumir 20 pastillas o más al día. En pocas semanas adelgazó notablemente y recuperó agilidad. Empezó a fumar gruesos cigarros Wolf fabricados en Hamburgo, que con frecuencia regalaba a su guardián Phil. Durante una inspección rutinaria a su habitación, se descubrió una cápsula de cianuro de potasio que le fue confiscada. Andrews sabía que el mariscal tenía más escondidas en algún lugar de su persona o del cuarto. Nunca logró encontrarlas todas. La tesis del holandés Die Kotter y de esta película de Nuremberg de Van der Bilt se basa en un libro de Jekyll Hyde que se publicó el año 2013. Se titula El nazi y el psiquiatra y habla de esta experiencia del doctor Kelly, que analiza el culto a la personalidad en la que jerarcas como Göring divinizan al poderoso Hitler y le convierten en una guía providencial en la historia. La ideología, por lo tanto, no es tan importante como muchas veces se ha pensado. Lo que se trata es de cómo conquistar el poder y mantenerse en él, haciéndose pasar por imprescindible, como el salvador del país, la encarnación del espíritu nacional. Es así como se consigue una dominación absoluta. No es que se ignore o se minusvalore el papel del terror que ejercían regímenes dictatoriales siempre en la historia, con purgas terribles, espantosos genocidios. Lo que dicen es que la violencia sola no basta para explicar la perdurabilidad de un régimen en el poder. Es el aura que reciben estos líderes como ídolos, objetos de culto casi religioso, lo que lo mantiene. A nadie se le escapa que la política es un teatro, pero el poder dictatorial lleva esa representación a un nivel que demanda una obediencia incondicional, y es por eso que se producen reacciones tan extremas. Como ocurre con el nazismo, o hay una devoción ciega o hay un odio visceral, no hay punto intermedio, exactamente como ocurre con muchos de los poderosos a lo largo de la historia. La película de Van der Bilt no puede competir con el clásico de Stanley Kramer, ni tampoco lo pretende. El juicio de Nuremberg recibe siempre un curioso título en la España franquista desde el año 61 que se estrena, que es Vencedores o Vencidos, en forma de pregunta. No sé a quién se le ocurrió titular así a la película El juicio de Nuremberg, pero refleja más sin duda del régimen que se vivía en España en aquel entonces que de lo que verdaderamente pretende ser la historia, ya que no hay nada que se parezca a una traducción en ese título. Es más bien una caracterización bastante ambigua del nazismo.
La mítica obra, recordarán, está protagonizada por Spencer Tracy y no contaba, de hecho, el juicio contra estos dirigentes nazis, sino que lo que habla es de un proceso posterior que hubo el año 48, que se trata de la complicidad de 4 jueces con esa política de esterilización y de limpieza étnica que hizo el nazismo. Porque en realidad, entre el año 45 y el 48, hay en realidad 13 juicios contra responsables de diferentes estamentos nazis. Lo que estamos tratando aquí, lo que la película de Vanderbilt nos muestra, es el juicio más conocido, en el cual Göring es procesado. ¿Hay alguna biblioteca? ¿Quiere ir a una biblioteca? Sí. ¿A las 2:30 de la mañana? Sí, coja el abrigo. Voy a por el abrigo. Con la cantidad de narcisistas que tenemos encerrados en ese hotel, seguro que al menos la mitad tienen libros aquí que hablan sobre ellos o escritos por ellos. Vamos a descifrar su mente. ¿Ah, sí? ¿Habla mucho alemán, doctor? Ni una palabra. ¿Cómo aprendió usted? Mi madre hablaba alemán y yo quería ser como ella. ¿De verdad cree que lo logrará? ¿El qué? Pues que esos hombres se abran a usted. Claro. ¿Cómo? Todos queremos que nos escuchen. Es un instinto natural. Si aprendo sobre ellos y me gano su confianza, se abrirán. Dicho así suena muy fácil. ¿Y si pudiéramos diseccionar el mal? Es decir, ¿qué diferencia a estos hombres del resto? ¿Qué les hizo capaces de cometer esos crímenes? Casi se apoderan del mundo. ¿Sabe lo de los campos de trabajo para judíos? Se rumorea que no eran solo de trabajo. Eso he oído. ¿Y cómo es que la gente se vuelve así? Aquí tenemos la oportunidad de averiguarlo, de descubrir qué hace que los alemanes sean diferentes. ¿Diferentes? De nosotros. Si alguien escribe un libro sobre eso, ganaría mucho dinero. Y yo que pensaba que lo hacía por una causa noble. ¿Quiere una causa noble? Muy bien. Si pudiéramos definir psicológicamente el mal, evitaríamos que algo así pudiera repetirse. Esto es lo apasionante de la película Nuremberg, su indagación en el misterio del mal, en su anatomía, en su carácter y naturaleza. No es una versión actualizada simplemente de el proceso más conocido. Para eso tendrían que acudir a una miniserie que hubo el año 2000, que se llama así también, Nuremberg. Lo que le interesa aquí al guionista de Zodiac, la película del famoso asesino en serie de San Francisco que hizo David Fincher, el año 2007, pues su guionista aquí hace en Nuremberg una indagación de esa búsqueda que hace el psiquiatra Douglas Kelly del enigma del mal en estos jerarcas nazis. ¿Qué les lleva a cometer esos crímenes contra la humanidad durante la Segunda Guerra Mundial? Se trata más bien también incluso de una relación de amor y odio entre ese segundo líder del nazismo, que es Hermann Göring, que interpreta con ademanes bastante teatrales aquí Russell Crowe, con su habitual sobrepeso actual, y el psiquiatra coronel del ejército americano, que hace algo inexpresivo a veces, Rami Malek, que había interpretado a Freddie Mercury en el biopic reciente y una famosa serie también de televisión y plataformas sobre temas conspiratorios y claves informáticas, y que tiene aquí que valorar el estado mental de estos prisioneros para poder mantenerles con vida. El proceso se inicia el 18 de octubre del 45 y culmina con la lectura del veredicto el 1 de octubre del 46. 12 de los 22 acusados fueron llevados a la muerte en horca, pero Göring, vemos, no llegó. Sabemos, y el spoiler lo comete la historia misma al descubrirnos que él mismo prefirió evitar su final.
y tomó el cianuro ante el rechazo de los americanos a la mera idea de que pudiera haber alguien como él sobreviviente. 3 de los jerarcas tuvieron cadena perpetua. El caso de Rudolf Hess fue muy conocido en la cárcel de Spandau y que llevó a muchos a que ese nombre adquiriera un sentido particular. En la New Wave fue una famosa banda británica de los llamados nuevos románticos de tecnopop que se llamaba El Ballet de Spandau y fue siempre el objeto de reivindicación de los grupos neonazis que convivían hasta el presente. Solo 3 fueron absueltos, pero el juicio pone la base al proyecto de lo que luego va a ser el Tribunal Internacional de La Haya. Un tribunal que ha sido rechazado por Estados Unidos, por China, Rusia, India también, Israel, Turquía. Y hasta que tal derecho se acepte, en nuestro mundo lo que saben que funciona es la justicia del poder del más fuerte. No existe otro tribunal de derecho internacional. Lo terrorífico de las conclusiones a las que llega Kelly en su libro, que se llama 22 celdas en Nuremberg, un psiquiatra examina a los criminales nazis, lo publicó el año 47, es que los gerifaltes del Führer no eran monstruos, sino que cualquier hijo de vecino que muestre un narcisismo desmesurado es un potencial Hitler. Los nazis ocupan un lugar especial, claro, en nuestra imaginación. Viven en ese mundo aparte que creemos que le produce una especial confluencia de tiempo y circunstancias, que son horrores irrepetibles, muchas veces se ha pensado. Sin embargo, la historia de la película Nuremberg y del libro del Dr. Kelly lo pone en duda y en cuestión. Sinceramente, Dr. Kelly, algunas de las conclusiones de su libro me parecen increíbles. Usted trató con los nazis, que reconocerá que son un pueblo único. No son un pueblo único. Hoy en día hay personas como los nazis en todos los países del mundo. En Estados Unidos no. En Estados Unidos sí. Su patrón de personalidad no es nada insólito. Son personas que quieren tener el poder. Y aunque usted diga que aquí no la hay, le diré que yo estoy seguro de que hay gente en este país dispuesta a pasar por encima de los cadáveres de la mitad de la población si con ellos se hicieran con el control de la otra mitad. Doctor, por favor. Hace poco tuve la oportunidad de visitar Nuremberg con mi familia. Estábamos en la sala donde se celebraron los juicios y seguimos innumerables paneles que van ilustrando lo ocurrido durante aquellos procesos. La pregunta que uno se hace es esa siempre. Si fue el nazismo algo único, irrepetible, el Holocausto, un bonito nombre para algo tan terrible, pero parece resultado de un antisemitismo que uno duda que pueda volver a producir tal genocidio, aunque el término se siga usando una y otra vez para muchas guerras. Lo que Kelly descubre de Goering es lo que cualquier lector de una biografía de Hitler le sorprende. El antisemitismo no estaba en la raíz del nazismo. Es simplemente una teoría conspiratoria por la que el judío se convierte en un chivo expiatorio para la ambición de un oportunista como era en definitiva Hitler. La ideología muchas veces nos ciega a la realidad. No vemos que de lo que se trata no es de unas ideas, opiniones, es el culto narcisista de un individuo y del cual tristemente todos sabemos mucho, porque todos sufrimos de ese ego insaciable. Kelly no era cristiano, pero la soberbia de Goering no era extraña para ningún creyente, ni entonces ni ahora. El mundo religioso y espiritual está lleno de líderes con ego desmedido. Y el orgullo no es patrimonio exclusivo del poder político o económico. Llena la academia, ensucia la filantropía y llega al punto de que nadie piensa en primer lugar en el otro. Porque nuestro tema favorito, no nos engañemos, somos nosotros mismos. Somos nuestra principal preocupación. No nos cansamos de hablar de nosotros y más allá de todo discurso o etiqueta, no hay más que una explicación para todo lo que decimos y pensamos. ¿Qué beneficio sacamos nosotros de todo esto? Porque si no tiene que ver conmigo, no me interesa. El ser humano es así de predecible. No hay nada más monótono y repetido en nuestra existencia que la manera que nos miramos el ombligo, todo el tiempo. Encantados de conocernos. Detrás de todas nuestras bonitas intenciones, las grandes palabras, no hay más que egocentrismo. Y encima nos dicen que no nos amamos lo suficiente, que lo que nos falta es autoestima. Así de necia es nuestra psicología. ¡Avivan el odio! Es lo que Hitler y Goering hicieron y es de manual. Y si cree que la próxima vez que ocurra
Lo identificaremos porque llevan siniestros uniformes. Es que está loco de remate. Nuremberg acaba con una cita de un filósofo, historiador y arqueólogo británico que se llamaba Colin Booth. Vivió de 1889 a 1943 y dice así en el letrero: la única pista que tenemos de lo que el hombre puede llegar a hacer es lo que ya ha hecho. Solía decir mi maestro en Londres, John Stott, que no hay una doctrina de los reformadores que sea tan fundamental para el cristianismo como la depravación total del ser humano. Lo que ocurre es que muchos no entienden qué significa eso. No es que seamos tan malos como demonios, incapaces de hacer ningún bien, sino que no hay nada en la humanidad que esté libre del efecto del mal, de lo que la Biblia llama el pecado. Dice el apóstol Pablo a los romanos que todos se desviaron, que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El mal es algo sutil, creemos que se puede identificar fácilmente, pero no es así. Como dice Hannah Arendt, la famosa pensadora alemana establecida luego en Nueva York, que creó esa famosa expresión, la banalidad del mal, nos recuerda que este es banal en el sentido de cotidiano. Cuando los aliados descubren los campos de exterminio, el año 45, había hombres como Eisenhower que no podían creer que los nazis pudieran haber hecho tal atrocidad. Y al principio Kelly en la película trata a Goering como si fuera un ratón de laboratorio. Dice, si podemos psicológicamente definir el mal, nos aseguraremos de que nada de esto pueda ocurrir de nuevo, como han escuchado en el diálogo que tienen buscando sus libros. Pero Goering es alguien normal, descubre. Es más encantador incluso que Kelly, mucho más simpático. Al final de estas 2 horas y media de película, que se pasa sin darse cuenta, vemos el mismo documental que se proyectó el 29 de noviembre del 45, en el propio juicio de Nuremberg. Son las imágenes de los campos de concentración nazis, que se llama así, y muestran cuerpos quemados, supervivientes esqueléticos, cámaras de gas, pilas de huesos, montones de carne en descomposición que empujan, excavadoras. Tal visión produce un silencio semejante al que experimenté también aquel verano visitando Dachau, cerca de Múnich. Como los historiadores dicen, ante esa evidencia no es posible el negacionismo. Chesterton decía que por eso el pecado original es la única doctrina cristiana que no hace falta fe para creerla. El final de Nuremberg es devastador. Te muestra por qué se ha hecho esa película. No es una mera curiosidad histórica, nos habla del presente. Kelly vuelve a Estados Unidos y es entrevistado en la radio por ese libro que ha publicado el año 47. Y el presentador le dice que sí tendrá que admitir, claro, que los nazis eran gente única. Y el psiquiatra militar le responde, no eran gente única. Eran personas como los nazis, las que hoy encontramos ahora, en cualquier país del mundo. Y el entrevistador le responde, pero no en América, claro. Pero Kelly insiste, sí, en América. Sus patrones de comportamiento no nos son extraños. Hay gente que quiere estar en el poder. Y dice que esto no es posible aquí, pero estoy seguro de que hay gente en América que treparía con gusto sobre la mitad de los cadáveres del público americano, si pudiera así tener control sobre la otra mitad. A la vuelta seguimos con el debate. Verá, no está invitado a quedarse al próximo bloque. Vamos. Y le diré algo. Insultar a nuestro país no es la mejor forma de vender su libro. A nadie le sorprenderá a estas alturas que al llegar esa pausa publicitaria en la radio le inviten al Dr. Kelly amablemente a dejar el estudio. Dan por terminada así la entrevista, porque nadie quiere oír que no somos buenos. No queremos soportar el diagnóstico bíblico de nuestro mal y enfermedad que da el apóstol escribiendo a los Romanos en el capítulo 7, versículo 20. El pecado vive en mí. Los que llaman fascistas son siempre los otros, quien no piensa como yo. Nos hemos creído la fantasía de nuestra superioridad moral y pensamos que nuestros valores son mejores que los de ninguna generación que nos ha precedido. Estamos tan inflados, tan llenos de nosotros mismos,
que no podemos siquiera imaginar que el mal que buscamos en nuestras cazas de brujas, de abusadores, está en nuestro propio corazón. Miserable de mí, dice el apóstol Pablo en ese capítulo 7 de Romanos, versículo 24. ¿Quién me librará de mí mismo? Y la única salvación posible que nos da el apóstol no está en nosotros, sino solamente en Dios por Jesucristo, dice el último versículo, el 25. Para entender la buena noticia del cristianismo, tenemos que aceptar primero la mala noticia. Y esa es que no podemos librarnos de nosotros mismos. Si Dios no viene a este mundo perdido en la persona del Señor Jesucristo, no hay remedio posible. Pero es por medio de Él que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Esa es nuestra única salvación. Es así como despertamos a la realidad cuando el sueño se ha acabado. Pueden escuchar nuestros programas cada semana en vivo por medio de Dynamis Radio, donde se emiten cada fin de semana. Luego son subidos como podcast en plataformas donde puede escucharlos luego cuando tenga oportunidad. La propia emisora de Dynamis tiene una plataforma con muy buen sonido en SoundCloud, donde podrá encontrar también El sueño se ha acabado. En otras plataformas lo encontrará no como Dynamis Radio, sino como el programa en el cual se emiten también muchos de estos espacios que lleva el nombre del Pulso de la Vida. Es así en la plataforma donde encontrará la mayor cantidad de música, pero también ya un creciente número de podcasts de Spotify. Incluso junto a tantos en castellano en iVoox, también está como El Pulso de la Vida, el programa del sueño se ha acabado. Hasta en la plataforma audiovisual de YouTube puede encontrar la mayoría de nuestros programas, buscando también El Pulso de la Vida. Si es un usuario de Apple, lo encontrará también en iTunes, incluso en TuneIn. Toda la música que están escuchando es obra de Daniel Panduro, así como el diseño sonoro y la realización técnica de este programa. Quien les habla es José de Segovia, que es el autor del texto y de los comentarios. Les saludamos desde nuestros estudios en Dynamis Radio y les mandamos nuestros abrazos y besos juntos o por separado.